Hola amigos, hoy tras una larga investigación os voy a contar la verdadera historia que ha inspirado a un director al que le encanta el terror, James Wan. Como siempre, en esta ocasión también, todas las fotos son reales. Quédate y averigua por qué es uno de los casos mejor documentados sobre el fenómeno poltergeist, y además por qué es el más aterrador de todos. Vamos al año 1977 donde una familia humilde se convierte en el foco de atención de prácticamente todo el mundo. La familia está compuesta por la madre, Peggy Harper y sus 4 hijos. Billy, Johnny, Margaret y Janet, siendo las 2 niñas las protagonistas de esta aterradora historia. Las 2 pequeñas de 11 y 13 años, despertaron a Peggy Harper una noche con sus fuertes gritos. Las 2 niñas le contaron a la madre luego de haberse tranquilizado, que pudieron ver y sentir, como alguien en su habitación, las tocaba, zarandeaba y movía los muebles de un lado a otro. Cuando la madre intrigada a la vez que asustada entra en la habitación no ve nada y se piensa que son simples pesadillas normales a sus edades. Pero noche tras noche, los acontecimientos vuelven a suceder. Golpes, ruidos extraños, voces, movimiento de los muebles y todo desaparece cuando encienden las luces de su habitación. Desde esos primeros acontecimientos, la madre pasa de escuchar los golpes, ruidos, sonidos y voces tras las puertas a ver con sus propios ojos, como los muebles de su casa se mueven aparentemente solos. Toda la familia presencia los acontecimientos y la madre, ya presa del pánico, decide llamar a la policía en busca de auxilio. En esta parte de la historia, hay mucha controversia al respecto, ya que algunas fuentes aseguran que los agentes de policías, cuando llegaron pudieron ver como un mueble se movía solo ante sus ojos. Otras sin embargo van más al lado lógico, asegurando que los policías cuando llegaron afirmaron en su informe que no había ningún intruso en la casa, pero que varias cosas del mobiliario estaban revueltas. Dados los terribles testimonios de toda una familia, todo esto llegó a oídos de la misma prensa local. El periódico Daily Mirror envió al periodista George Fallows, al fotógrafo Graham Morris y al reportero Douglas Vince. Cuando estuvieron en la casa, no presenciaron nada extraño, así que después de la entrevista decidieron irse. Pero justamente antes de que se fueran, Peggy los llama asustada. Uno de los reporteros del periódico van en su ayuda y se encuentra con los sonidos, las voces y que numerosos muebles se mueven por fuerzas invisibles ante sus ojos. Tal fue el caso que la misma prensa decide contactar con la Sociedad para la Investigación Psíquica para que el famoso parapsicólogo Maurice Grussi pudiera acudir en reclamo de la familia. Tiempo después Grussi aseguró que nada más entrar en la casa supo que algo pasaba de verdad, al ver el estado de toda la familia. Sin duda un caos. El día 5 de noviembre el profesional llegó, pero como era de esperar no sucedió gran cosa. No fue hasta el 8 del mismo mes cuando empezaron a suceder las cosas realmente aterradoras para la familia. El primer fenómeno que Grussi pudo presenciar fue ver como una silla de la habitación de las niñas se elevaba del suelo a una altura considerable justo delante de él. Lo interesante es que Morris, el fotógrafo, pudo captar justo el momento en el que la silla cae al suelo. Después de estos acontecimientos empezaron a suceder todo tipo de fenómenos, ruidos, voces, los muebles volvían a levitar solos, objetos eran lanzados a los periodistas y profesionales que allí habían. La historia acabaría aquí diciéndote que poco después cesó. Pero no fue así, ya que los acontecimientos siguieron sucediendo, llegando a ser incluso aún más fuertes. Ya para entonces los aparatos eléctricos que había en la misma casa, dejan de funcionar, algunas cosas desaparecía y aparecía en otro lugar diferente, brotes de fuegos repentinos, entre muchos otros. Pero lejos de que esto menguara, las cosas seguían empeorando, aún más, cuando las cosas dejaron de levitar y les tocó a las personas hacerlo. La primera a la que le sucedió todo esto fue a la pequeña Janet. Este fenómeno fue capturado por Morris, en la foto que ves más arriba de este párrafo. La pobre Janet confesó que no sabía a ciencia cierta si se trataba de un demonio o otra cosa, lo que sí sabía era el miedo que le causaba estar en el aire, sujeta por una fuerza que ella no podía controlar. Si te pensabas que ya había acabado todo el sufrimiento de la familia, deja de pensarlo porque aún hay más. Tras los acontecimientos anteriores, fue entonces cuando Janet empezó a dar señales de posesión. Les gritaba a sus hermanos, respondía a su madre y empezaba a emitir voces que eran imposibles de reproducir para una niña de su edad. Es en ese momento cuando la madre decide llevarla a especialistas. Ninguno sabe qué le sucede a su hija. Después de las muchas visitas a hospitales y especialistas de todo Inglaterra, uno de los médicos decide llevarla a casa y sedarla. Este es uno de los curiosos datos del caso. En ese momento, la pequeña está dormida, sin síntomas.
Los médicos y los expertos del caso bajan para dejarle a descansar. Al cabo de unos minutos escuchan un gran estruendo que les hace subir de nuevo. Poco después del acontecimiento, algunos expertos físicos aseguraron que el caso de esta familia era todo un fraude. Se especula que una cámara fue ocultada a escondidas para sorprenderles. Y al parecer así lo hicieron. Grabaron en más de una ocasión a la propia Janet, doblando ella misma las cucharas que supuestamente habían doblado los espíritus. Es más, tiempo después de lo ocurrido en su casa, Janet en una entrevista aseguró que sí, que intentaron engañar en algunas cosas a los expertos, que siempre las descubrían, para ver si realmente sabían de lo que hablaban. También aseguró que tan solo un 2% de su historia era falsa, el otro 98% era completamente real. Lamentablemente los vídeos en donde se ve a Janet manipulando pruebas no se pueden encontrar. Pero ahora dejamos que saques tú tus propias conclusiones sobre el tema. ¿Crees que es posible falsificar todos estos sucesos? ¿Crees en el fenómeno poltergeist? Participa y deja tus respuestas en los comentarios. Si te ha gustado dale a like, suscríbete y participa en el canal del Misterio Pete Cross. Un saludo amigos.